Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial y lleno de buena energía. Hoy, como siempre, les traigo un tema que sé que les interesa mucho, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado un montón de preguntas y, sobre todo, un montón de especulaciones. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante y a veces turbulento mundo de las relaciones en el ojo público, y específicamente, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y de la pregunta del millón, ¿qué pasó realmente entre ellos? Sí, lo sé, lo sé. Han pasado meses, incluso años, desde que su relación llegó a su fin, pero la curiosidad persiste, ¿verdad? Y con razón. Fueron una de las parejas más queridas, más comentadas, más shippeadas del mundo del espectáculo. Verlos juntos en pantalla, y luego fuera de ella, era como vivir un cuento de hadas, un sueño hecho realidad para muchos de sus fanáticos. La química era innegable, los gestos, las miradas, todo parecía perfecto. Y, de repente, el cuento se acabó, dejando a sus seguidores con el corazón roto y la mente llena de interrogantes. Pero tranquilos, que hoy no nos vamos a quedar en las especulaciones y los rumores que han circulado por todos lados. Hoy, nos proponemos ir un poco más allá, a analizar en profundidad lo que se conoce, lo que se ha dicho, y a intentar, en la medida de lo posible, desentrañar un poco la madeja de este misterio amoroso. Como dice el título, Kerem Bürsin ha roto el silencio. Bueno, no exactamente con una declaración directa y explícita, pero sí, de alguna manera, ha dejado entrever algo sobre lo que sucedió. Y lo vamos a analizar juntos, con lupa. Antes de sumergirnos de lleno en este análisis, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis, y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, me ayudan muchísimo a seguir creciendo y a traerles el mejor contenido. Así que, ya saben, suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones y no se pierdan nada. Y si les gusta este vídeo, no olviden dejar su like. Ahora sí, vamos con el tema. Como les decía, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, y sigue siendo, un fenómeno. Se conocieron en el rodaje de Love is in the Air, una serie turca que rápidamente conquistó corazones en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica y España. La magia surgió de inmediato, tanto en la pantalla como fuera de ella. La serie, un éxito rotundo, catapultó a ambos a la fama internacional, y su relación personal se convirtió en el centro de atención, en el tema de conversación predilecto de millones de personas. Fotos, entrevistas, apariciones públicas, vídeos en redes sociales, cada paso que daban era seguido de cerca por los medios, los paparazzi, por supuesto, sus legiones de fans, ansiosos por saber más sobre su vida personal. Al principio, todo era absolutamente idílico, un cuento de hadas moderno. Se mostraban muy enamorados, compartiendo momentos románticos, viajes espectaculares, dedicatorias públicas llenas de cariño y admiración. Parecían ser la pareja perfecta, esa pareja de cuento de hadas que encajaba a la perfección, como piezas de un rompecabezas creado por el destino. La admiración mutua era evidente, tanto en las entrevistas como en sus redes sociales, donde las fotos juntos inundaban sus perfiles, generando miles de comentarios y me gusta en cuestión de minutos. Parecían complementarse a la perfección, apoyándose mutuamente en cada proyecto, celebrando cada éxito, y demostrando un amor y una complicidad que emocionaba a sus seguidores. Era un sueño hecho realidad. Verlos juntos era una explosión de alegría y esperanza para muchos, que creían en el amor verdadero, en la magia de las relaciones y en la posibilidad de encontrar a esa persona especial con la que compartir la vida. Pero, como suele suceder, la vida real, la implacable realidad, suele ser diferente a los cuentos de hadas. La presión mediática, las agendas apretadas, la exposición constante a la opinión pública,
y las complejidades inherentes a cualquier relación humana, comenzaron a hacer mella en su idilio. De un día para otro, como suele ocurrir en estas situaciones, empezaron los rumores de crisis, de distanciamiento, de que algo no iba bien. Primero fueron pequeños detalles, sutiles cambios que los seguidores más observadores detectaron: dejar de compartir fotos juntos en redes sociales, algo que era habitual en ellos, las ausencias en eventos importantes, donde solían aparecer juntos, mensajes enigmáticos y en ocasiones contradictorios. Los fans, desesperados, se aferraban a cualquier esperanza, a cualquier señal que indicara que todo estaba bien, que su amor continuaba floreciendo. Sin embargo, las señales eran cada vez más claras, cada vez más evidentes. Y, finalmente, llegó la noticia que nadie quería escuchar, el anuncio que rompió corazones en todo el mundo: la ruptura. En ese momento, los medios y las redes sociales, como era de esperar, explotaron en un torbellino de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Qué había roto ese perfecto castillo de arena construido con tanto esfuerzo y amor? Las preguntas se multiplicaban, y las respuestas, lamentablemente, eran escasas. Las especulaciones fueron muchas y variadas, alimentadas por la imaginación de los fans, la curiosidad de los medios, y el silencio de los protagonistas. Se habló de diferencias de personalidad, de agendas incompatibles, de infidelidades, de terceras personas, de todo. Cada rumor se propagaba como la pólvora, generando debates interminables y alimentando la curiosidad insaciable de la gente. Pero ninguno de los dos protagonistas salió a aclarar la situación, manteniéndose en un silencio estratégico, un silencio que, lejos de apaciguar las aguas, alimentó aún más la curiosidad y los rumores. Quizás fue una decisión premeditada, para proteger su privacidad, para evitar el circo mediático, o simplemente porque no estaban listos para compartir sus verdaderas razones con el mundo. Sea cual sea la razón, el silencio solo sirvió para aumentar el misterio y mantener viva la llama de la especulación. Y aquí es donde entramos en materia, donde intentaremos, con la información disponible, desentrañar un poco el misterio. Recientemente, Kerem Bürsin ha hecho algunas declaraciones, unas declaraciones que, aunque no son una confesión directa y detallada, sí nos dan algunas pistas valiosas sobre lo que pudo haber sucedido. Es como si, finalmente, después de mucho tiempo, hubiera decidido romper el silencio, aunque sea de forma sutil y diplomática. En una entrevista, le preguntaron directamente sobre su relación con Hande, y su respuesta fue, como ya mencioné, evasiva, pero reveladora, llena de matices y de mensajes ocultos entre líneas. No se esperaba que revelara detalles íntimos, pero sus palabras, cuidadosamente elegidas, nos ofrecen una visión más clara de la situación. Dijo algo así como: las relaciones son complicadas, son un universo en sí mismo. Cada persona es un mundo, con sus propias experiencias, sus propias necesidades y sus propias expectativas. A veces, las cosas no funcionan, aunque haya mucho amor de por medio. El amor, por sí solo, no siempre es suficiente para construir una relación sólida y duradera. Hay que tener en cuenta muchas cosas, como la compatibilidad, la comunicación, los objetivos de vida, el ritmo de cada uno. Es difícil, y a veces, lo mejor es tomar caminos separados, aunque duela. Analicemos esta declaración en detalle, desmenuzando cada frase, cada palabra, cada idea. Primero, el hecho de que hable de relaciones complicadas es bastante general, por supuesto, pero nos da una idea de que no todo era tan idílico, tan perfecto, como parecía desde fuera. Nos indica que, detrás de esa imagen de pareja perfecta, existían problemas, desafíos, y quizás, diferencias que no pudieron ser superadas. Puede que las personalidades no fueran tan compatibles como pensábamos, que sus formas de ver el mundo, sus valores, o sus prioridades, no coincidieran del todo. O quizás, simplemente, que las expectativas sobre la relación fueran diferentes, que cada uno esperara algo distinto del otro,
y que esas diferencias, con el tiempo, se volvieran insalvables. Luego, cuando dice que el amor no siempre es suficiente, creo que esta es la clave de toda su declaración. Es una frase muy madura, muy reflexiva, que denota una gran capacidad de análisis y de introspección. Nos da a entender que, aunque el amor existiera, aunque la pasión y el cariño fueran intensos, no eran el único ingrediente necesario para que la relación funcionara a largo plazo. Nos sugiere que, además del amor, se necesitan otras cosas, como la compatibilidad, el respeto mutuo, la confianza, la comunicación, y una visión compartida del futuro. La compatibilidad, los objetivos de vida, esa es otra clave fundamental. Kerem, al mencionar estos factores, nos está indicando que quizás no estaban en la misma página, que quizás tenían aspiraciones diferentes para el futuro, que cada uno quería cosas distintas de la vida, y que eso, tarde o temprano, habría generado conflictos, desencuentros y, finalmente, la separación. Quizás, uno quería formar una familia y el otro no, uno quería viajar por el mundo y el otro prefería establecerse en un lugar fijo, uno tenía una carrera profesional más ambiciosa y el otro priorizaba otros aspectos de la vida. Esas diferencias, por pequeñas que parezcan al principio, pueden ir creciendo con el tiempo y socavando los cimientos de la relación. Y, finalmente, el tomar caminos separados. La frase más triste pero, a la vez, la más sensata. A veces, la mejor decisión, la decisión más valiente, es romper la relación, aunque duela, aunque el amor aún esté presente, para que ambos puedan seguir adelante con sus vidas, para que puedan encontrar la felicidad por separado. Y para que no se estanquen en una relación que ya no les aporta nada. Es una decisión difícil, que requiere coraje y madurez, pero a veces, es la única opción viable. Pero, ¿qué más podemos deducir de todo esto? Por un lado, creo que Kerem, con estas declaraciones, ha intentado ser respetuoso con Hande. No ha querido entrar en detalles escabrosos, no ha querido echarle la culpa a nadie, no ha querido airear los trapos sucios de la relación. Ha sido diplomático, ha sido prudente, ha evitado crear más polémica, más controversia y más dolor. Ha elegido las palabras con cuidado, para no dañar la imagen de Hande, ni la suya propia, y para evitar cualquier tipo de drama mediático. Y, por otro lado, ha demostrado madurez, al reconocer que las relaciones son complejas, que no siempre son fáciles, y que, a veces, el amor, por sí solo, no es suficiente. Ha asumido su parte de responsabilidad, sin culpar a nadie, y ha mostrado una gran capacidad de reflexión y de análisis. Y, Andercel. Ella no ha hablado directamente del tema, como era de esperar, pero sí ha dejado algunas indirectas en sus redes sociales y en algunas entrevistas. Ha hablado de crecimiento personal, de empoderamiento femenino, de la importancia de priorizar la felicidad y el bienestar propio, de la necesidad de aprender de las experiencias pasadas y de mirar hacia el futuro con optimismo. Es como si, de alguna manera, estuviera de acuerdo con las palabras de Kerem, como si compartiera su visión de la situación, como si estuviera en la misma sintonía emocional. Es como si ambos, a su manera, estuvieran tratando de cerrar ese capítulo de sus vidas, y de seguir adelante, sin rencores ni resentimientos. En definitiva, la verdad completa, la verdad absoluta, sobre lo que pasó entre Kerem Bürsin y Andercel, probablemente nunca la sabremos. Quizás solo ellos dos conocen todos los detalles, todas las razones, todas las verdades. Pero, con las declaraciones de Kerem, con las indirectas de Hande, con las especulaciones de los medios, y con la información que hemos podido recabar, podemos hacernos una idea, una aproximación a la verdad. Parece que, aunque hubo mucho amor, mucha pasión, mucha química, la relación no era sostenible a largo plazo, por diferentes motivos, como la compatibilidad, los objetivos de vida, las presiones mediáticas, y la dificultad de mantener una relación en el ojo público, bajo el escrutinio constante de los medios y de los fans. Es importante recordar que estas son conclusiones basadas en lo que se ha dicho públicamente,
en las interpretaciones de los medios y de los fans, y en nuestro propio análisis. No podemos saber con certeza qué sucedió en privado, qué conversaciones tuvieron, qué decisiones tomaron, y qué sentimientos experimentaron. Pero creo que estas declaraciones, y estas indirectas, nos dan una visión más clara, más precisa, y más respetuosa, de lo que pudo haber pasado. Nos ofrecen una perspectiva más madura, más realista, y menos sensacionalista, de lo que fue esa relación y de por qué llegó a su fin. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia de amor y desencuentro? Pues, que las relaciones son complicadas, incluso para las estrellas de cine, para las personas que parecen tenerlo todo. Que el amor es importante, por supuesto, pero no lo es todo. Que la compatibilidad, los objetivos de vida, el respeto mutuo, la comunicación fluida, y la capacidad de perdonar y de crecer juntos, son fundamentales para que una relación funcione, para que perdure en el tiempo, y para que nos haga felices. Que la presión mediática, la exposición constante, y la falta de privacidad, pueden ser un factor determinante en el fracaso de una relación, especialmente cuando ambos miembros son figuras públicas. Que es importante priorizar el bienestar propio, la felicidad personal, y la salud mental, y que, a veces, es mejor tomar caminos separados para seguir adelante, para aprender, para crecer, y para encontrar la felicidad, incluso si eso implica romper un corazón, o dos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Creen que estas declaraciones de Kerem nos acercan un poco más a la verdad? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que pudo haber pasado? ¿Qué creen que falló en esa relación? ¿Qué creen que fue lo que impidió que ese cuento de hadas tuviera un final feliz? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos aquí abajo, en la sección de comentarios, y debatamos juntos, compartamos nuestras ideas, nuestras teorías, y nuestras reflexiones. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, que les haya aclarado un poco más las dudas sobre la relación entre Kerem y Hande, y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema que tanto nos apasiona. Recuerden que, si les gustó, pueden dejar un like, compartir este vídeo con sus amigos, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creciendo, a seguir creando contenido de calidad, y a seguir compartiendo con ustedes mis pasiones y mis conocimientos. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Prometo seguir trayéndoles temas interesantes, análisis profundos, y toda la información que necesiten sobre sus series, sus actores, y sus temas favoritos. Muchas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto. Chao, chao. Adiós.